¿Por qué me gusta el retrato de las hijas del pintor de Zacarías González Velázquez? Voy a daros tres razones. La primera, porque es un retrato de afectos, ¿no? No es un retrato de aparato, no es un retrato de encargo, no es un retrato de carácter representativo, sino que es un retrato íntimo. Y eso nos habla de la importancia de la familia en el siglo XVIII y de cómo las relaciones familiares van gestando una manera de educación sentimental y de relaciones sociales entre las personas, ¿no? Este es un elemento que a mí me llama muchísimo la atención, ese amor paterno-filial hacia de padres a hijos, ¿no? que Zacarías pone en este cuadro. Luego hay un segundo motivo, que es un motivo de carácter estilístico, ¿no? Que es esa especie de ingenuidad naif con la que pinta Zacarías, ¿no? Esa simplicidad de trazo, ¿no? Esa importancia que tiene el dibujo, esos colores armónicos que no tienen mucho que ver con una reflexión directa sobre el natural, sino con una creación mental, ¿no? Es más bien el resultado de un concepto mental. Y en tercer lugar hay otro motivo porque también me gusta esa pintura, que es esa armonía que existe entre personas y lugar, ¿no? entre las personas retratadas y el lugar que ocupan, ¿no? Ese jardín francés que también podemos relacionarlo con de alguna manera con el género, ¿no? el género de las retratadas, ¿no? En el siglo XVIII y también posteriormente se relaciona también la naturaleza con los sentimientos y con lo femenino, ¿no? Y todo eso forma un resultado muy armónico, y ese quizás es un elemento muy singular de ese cuadro.